Nos vamos ahora a Países Bajos. Allí está nuestro convecino Javier Ruiz. ¿Cómo estás, Javier? Buen día. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte, José Luis. Buen día, ¿cómo estamos? Bueno, lo primero, contame cómo están viviendo en el día a día allí en Países Bajos. Vamos a decirle en Holanda para que pudieran estar advertido de esta nueva flamante denominación. La cuestión al Mm, respecto de lo que está pasando allí en Ucrania, en el Donbass, donde hora con hora fluye una información que dice que los tambores de la guerra están sonando con mucha fuerza, ¿no? sí, la verdad que sí. Los tambores de la guerra están sonando. En realidad, la guerra, a ver, la cuestión de Rusia se vive aquí desde hace, es una cuestión muy sensible, ya que desde el año, eh, desde el 2008, cuando pasó lo de Rusia, cuando intentó anexar Georgia, la Unión Europea y Holanda a la cabeza se pusieron del lado de Georgia, luego el intento que quisieron hacer en el 14 con Crimea y ahora también con Ucrania. La sensibilidad pasa porque en el año, con el caso creo que fue en el 17, con el caso del vuelo de Malaysian Airlines, Claro. fallecieron cerca de 101 o 105 holandeses y ellos y los holandeses están en ese sentido muy... De hecho, se creó una comisión especial aquí en un tribunal especial en Lelystad y bueno, ellos determinaron, junto con parte de la Unión Europea, que bueno, el avión de Malaysian Airlines había sido bombardeado por un proyectil que todavía no pueden determinar qué tipo de misil o cohete es, pero que de origen ruso y desde la península de Crimea, creo que fue. Claro. Así que esa es la... Y luego, en el 18, también los rusos fueron, en realidad están siendo enjuiciados todavía aquí, fueron se los presuntamente responsables de una actividad de espionaje a organismos gubernamentales de Holanda, del gobierno de Holanda, y bueno, también por eso es como que no, hay ciertas rispideces ya de hace tiempo y, y nada, o sea, y lo de la guerra con ahora es una cosa, bueno, convengamos que hay bastantes rusos y ucranianos viviendo aquí en Países Bajos, ¿no? Así Ah, que sí. Ah, mira sí, vos. la verdad que sí, sobre todo en los últimos 2 años han llegado. Ah, mira vos. Y junto con una población, y lo que también me sorprendió a mí también en los últimos años, que también hay mucho turco, Ujú, eso históricamente, porque bueno, fue la mano de obra barata de Holanda así para la reconstrucción luego de la Segunda Guerra ujú. y nada, pero últimamente se ve mucho más también. Y bueno, con Turquía pasa lo mismo también. Bueno, digamos Así que sí, hay ciertas... claro, digamos que Turquía tiene probablemente el país Mm, del planeta con una situación en muchos aspectos más similar a la Argentina, ¿no? Tiene un gobierno sumamente cuestionado, sí. tiene altos niveles de corrupción, tiene una economía muy, muy deficitaria, con una profunda devaluación de la lira turca Ujú. permanentemente. Esto debe estar provocando fenómenos muy similares a los que sufrimos nosotros. Te quería llevar a esta La cuestión. verdad Vos, que sí. vos allí en la Universidad de Ámsterdam estás trabajando en el tema de la Sí, corrupción internacional y justamente en las últimas horas se exacto. conocieron los números de Transparencia Internacional. Contame un poquito con qué enfoque y con qué lectura se está haciendo ese trabajo allí en la Universidad de Ámsterdam. Mira, en la Universidad de Amsterdam estamos desde hace 2 meses, hemos ingresado a un proyecto de investigación y estamos trabajando sobre la corrupción internacional en América Latina. Primero el tema lo hemos abordado desde la óptica de la corrupción internacional como delito internacional, como es uno de los aspectos que van a ser incluidos como futuro delito en la Corte Penal Internacional en la próxima Asamblea de Estados Partes, creo que va a ser noviembre o diciembre del año que viene. En relación al proyecto en sí, lo que hemos estado hablando de la corrupción en términos globales, eh, tanto, tanto a nivel, desde una perspectiva jurídica, otra perspectiva sociológica y otra eh, netamente antropológica. Y bueno, y Argentina se encuentra dentro de los planteos y dentro de los ejemplos, digamos, de corrupción, en cómo no hay que llevar adelante ciertas cuestiones, ¿no? Ujú. Y cómo, y enfrente de la corrupción, se ve inversamente proporcional a la debilidad del Estado de Derecho y las democracias.
y Argentina, junto con los otros populismos latinoamericanos, son el no ejemplo, digamos, de cómo llevar adelante políticas anticorrupción y políticas pregonadas por la OCDE, ¿no? Desde el punto de vista de corrupción, simplemente arrancamos con un tema que hay una relación inmanente entre lo que es aumento de corrupción, reducción de crecimiento económico y el aumento de la pobreza, cosa que en Argentina se ve muchísimo. También la perspectiva sociológica de la corrupción institucional, esto es, en América Latina prácticamente se ha hecho una costumbre, puntualmente en 3 aspectos: la corrupción política vinculada al abuso de cargo público, luego la corrupción política vinculada con el interés público, lo cual importa una conducta que deteriora el interés general, y la cuestión vinculada con el mercado, un mercado entre comillas, te lo digo, ya que implica violar el contrato social para beneficiar a terceros a cambio de una contraprestación. Es lo que conocemos según los diarios argentinos como el capitalismo de amigos. Sí, así que en esos sentidos, bueno, y observamos una constante afectación en la institucionalidad estatal, en la administración de justicia, en momentos en que hay una marcha, no sé si organizada, pero apoyada por el Poder Ejecutivo de Argentina en contra de la Corte Suprema. Vemos cómo se puede afectar a la administración de justicia y cómo un Estado con ciertos visos de corrupción intenta que la administración de justicia pase a ser parte o se empiece a comportar como un agente corrupto. Y básicamente en el caso argentino lo que estamos notando es la debilidad institucional que viene de la mano de ese marco estructural de política del gobierno, de concentración de poder e impunidad, esto es, para deteriorar la democracia y el Estado de Derecho y llevarla de a poquito a una autocracia. Ejemplos de esto sobrados: tentativa de la reforma judicial, el tema de la comisión Veral, de cosas que han pasado estos últimos 2 años. El segundo punto importante es el debilitamiento de las estructuras institucionales. Digamos, cómo quieren lograr la impunidad de Cristina Fernández y de la otra gente que formó parte del último gobierno. Digamos, lo vemos perfectamente con la actuación de la Oficina Anticorrupción, ¿no? Retirada como parte querellante de procesos importantísimos. Y luego también observamos la cuestión de la utilización de la denuncia penal y la denuncia judicial como un medio de amedrentamiento a opositores políticos y tratar de mimetizar causas de corrupción contra personas cercanas a la coalición de gobierno, ¿no? O sea, vemos cómo ellos personalizan, cómo el gobierno trata de volar para abajo, personalizar, digamos, cuestiones judiciales de la oposición con terribles actos de asociación ilícita de funcionarios del último gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Pero bueno, es un patrón que se repite en la mayoría de los populismos latinoamericanos. Se repite en Bolivia, se repite en Venezuela, se repite en Guatemala, se repite en Nicaragua. Y bueno, Honduras, donde hoy va la expresidenta, no va a ser no va a ser la excepción. Entonces, teniendo en cuenta que el gobierno estos últimos 2 años se ha comportado de esta manera con las instituciones políticas y públicas, ¿cómo podemos? A mí no me ha causado sorpresa la reacción del presidente cuando se sorprende y dice, no, sugestiva reacción del gobierno ante la invitación de la OCDE. Claro, la invitación de la OCDE implica adecuar todo un plexo normativo de políticas públicas, tanto de carácter económico, no hay plan económico, de carácter ambiental, no existe la política ambiental en Argentina, de carácter de todo lo que de seguridad, de carácter de transparencia. En materia de transparencia, tengo entendido que compraron un avión para el Ministerio de Seguridad de la provincia, sí. La licitación no la vio nadie. Hace 2 meses o hace un mes, el colega y el amigo Diego Cabo de La Nación publicó sobre la licitación de unos trenes rusos y todo. Nadie vio la licitación y nadie entendió por qué se bajó una empresa francesa de la licitación sospechosamente de una semana para otra. O sea, esas son cuestiones que hacen a la corrupción institucional, y lo que se observa es que cada vez se naturaliza más eso en Argentina. Entonces, sí, bueno, a ver, yo tengo una discrepancia. Yo no creo que la sociedad lo naturalice. La sociedad
tiene momentos en que se siente inerme frente a todo esto, porque los que tienen que reaccionar son los actores judiciales, y los actores judiciales van con el viento, que me parece a mí que es el más profundo cambio que nos debemos desde el retorno a la democracia. Como siempre, Javier, te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos dedicas. Buena jornada allí, todavía les queda un tramo duro de clima, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí, el invierno duro, mira, por el cambio climático, en Holanda siempre nevaba hace 8 o 10 años, diciembre y enero, ahora está nevando febrero y marzo, así que imagínate. Claro, así durísimo. que Bueno, queda una parte dura. un abrazo. ¿Qué le vamos a hacer? Un abrazo. Un abrazo Gracias, grande, José Luis, un gusto saludarte, buen día por ahí. Bueno, Javier Ruiz, marplatense, egresado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, allí en Países Bajos.